Buenas, bienvenidos. Mi nombre es Jacobo Bravo y en esta oportunidad les voy a explicar los usos y cómo funciona una calculadora IP. Bueno, una calculadora IP es una herramienta que en este caso viene dado en forma de software, bien sea descargado, ejecutable o web, como la estamos viendo acá. Esta es una calculadora IP que nos proporciona esta página web, solarwinds.com. Y bueno, una calculadora IP es simplemente, como lo comentaba, un software que nos ayuda, en este caso a nosotros estudiantes o desarrolladores, administradores de red, de empresas o sitios en específico, para determinar muchas cosas en cuanto a las direcciones IP. Bueno, básicamente es sobre eso, el direccionamiento IP y eh, máscara de subredes, subredes como tal. Y bueno, vamos a verlo más adelante. Eh, ¿Cómo funciona una calculadora IP? Bueno, en general funcionan más o menos igual, en donde nosotros como usuarios, como clientes de este servicio, de esta herramienta, nosotros ingresamos varios datos por pantalla, ¿bien? Nosotros ingresamos esos datos y el programa calcula mediante un algoritmo eh, las salidas que requerimos. Podemos ver que, por ejemplo, acá nos pide varias cosas. En este caso, primero la dirección IP principal, que podemos ver que es uno de los direccionamientos de los más comunes que se encuentran, por ejemplo, en redes domésticas. Tenemos los bits que tiene la máscara de la subred, en este caso 24, también son los más comunes, pero vamos a ver más adelante más ejemplos de variando estos parámetros. Y acá simplemente sobre las subredes, ¿no? Las subredes, queremos decir que, por ejemplo, aquí hay dos subredes, ya lo vamos a explicar, pero en principio vamos a tener solo una. Y vemos que eh, esto se puede usar mucho para, como lo mencionaba, entornos más empresariales, en donde las direcciones IP son bastante más, la lista es bastante más larga. Entonces, para organizarlas, si tenemos que organizar subredes, si tenemos que definir cuántas direcciones IP tenemos disponibles, esto se nos hace bastante útil. Y bueno, también para el entorno de aprendizaje es bastante intuitivo de ver cómo funcionan estos software. En este caso tenemos una dirección IP de las más comunes, de las domésticas, como lo llamaba. La máscara de subred de redes IP clase C es el barra 24, aunque puede variar por encima de esto un poco. Entonces nosotros automáticamente al poner, por ejemplo, nuestro direccionamiento IP y nuestra máscara de subred en los números de los bits de la máscara de subred nos devuelve el, la máscara de subred como tal. Pero si nosotros cambiamos este número para un barra 16, por ejemplo, nos muestra la máscara de subred actualizada. Por ahora vamos a tratarlo como lo veníamos haciendo. Y acá nos pone la cantidad de subredes que tiene nuestra red como tal. En este caso nosotros tenemos uno, por lo tanto es simplemente una red. Y acá nos dice cuáles son las direcciones IP que tenemos disponibles. Vemos cómo empieza en la misma dirección IP y termina en la última, en la penúltima de hecho, porque la última siempre se reserva para el dominio de broadcast. Pero si nosotros cambiamos acá a dos subredes, pues esto básicamente nos va a dividir todas las direcciones IP en dos subredes, ¿no? Calculando más o menos la mejor número o la mitad exacta si existe. Eh, los bits de las subredes, esto simplemente tiene que ver mucho con la cantidad de subredes. Por ejemplo, si ponemos 4, acá automáticamente se nos agarran 4 bits más para la red, nos quedarían solamente 4 para los hosts y acá se ve reflejado, ya no es barra 24 sino es barra 28, pero esto es simplemente una cuestión de subredes, la cantidad de subredes. Entonces esto, como vemos, nos, nos indica cuántas subredes. Por ejemplo, nosotros ponemos para dividir la red entre 8 y acá nos ponen las 8 subredes, dónde empieza, dónde termina, cuál es el dominio de broadcast de esa red, etcétera. Y igualmente, si usamos redes más grandes, por ejemplo una IP clase A, que podemos definirla como 126.10 y aquí cualquier número, una máscara de subred de 8 bits. Entonces acá nos muestra la máscara de subred. Nosotros le ponemos también solamente
una red, no tenga sus redes. Y acá nos pone que en una red de clase, un IP de clase A tenemos 16.700.000 de direcciones IP. Y acá nos pone dónde empieza, dónde termina. De igual manera nosotros podemos poner simplemente un número más pequeño. Y acá nos pone dónde empieza y dónde termina. Lo mismo para, por ejemplo, una dirección de clase B, por ejemplo una 90, 20, 11, con una máscara de subred de 16 bits. Acá nos pone la máscara de subred y nos pone dónde empieza y dónde termina. Recordando que esto es octetos de bits reservados de red, y estos son de host, que es decir, los que pueden cambiar. Ya hemos visto un ejemplo de una clase C, 68.0.1 con 32 bits, perdón, 24 bits. Nos pone la máscara de subred, que siempre lo vemos, pero muchas veces no sabemos qué significa. Es esto, simplemente la cantidad de bits que se reserva para la host y para la red. Y acá dividimos en cantidad de subredes y acá nos muestra la división exacta en estas redes, nos muestra cuál es la dirección de network, de internet, de red, y la dirección de broadcast. Así que esto es una herramienta que cuando vamos a diseñar redes o administrar redes, se nos hace bastante fácil o intuitivo de ver. Son cálculos que son realizables por nosotros, estudiantes o ingenieros, pero de esta forma es bastante más rápido y es bastante fácil de ver, ¿no? Eso es lo mejor, lo que me gusta de estos programas. Y se nos actualiza, por ejemplo, hasta los números o los bits de las subredes. Así que está bastante bien estas herramientas que nos ayudan a nosotros, como estudiantes de carreras afines a la informática, de ver temas como este.